Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Lucía Aguilaver, soy residente de tercer año en el Hospital General Universitario de Alicante y os voy a hablar un poco de mi especialidad de digestivo y la que espero que sea la de muchos de vosotros en unos meses. Para empezar, la academia me pide que defina mi especialidad en una única palabra. Yo, si tuviera que elegir una sola, probablemente diría que digestivo es muy diversa, pero podría usar otras palabras, otros adjetivos como son pues, completa, polivalente, muy amplia, y es una especialidad muy médica, pero como dice Irene, también es muy intervencionista, se cacharrea mucho, como ha dicho ella, y es una especialidad muy resolutiva. ¿Y por qué os digo esto? Pues bueno, os lo digo porque acabáis de estudiar el MIR, ya sabéis que el manual de digestivo es de los más extensos. ¿Y por qué? Pues porque tenemos la patología esofagogástrica, tenemos la patología del hígado, tenemos la vía biliar, tenemos el páncreas y tenemos todo lo que envuelve al tubo digestivo. Pero por otro lado, además, tenemos la endoscopia. La endoscopia podría ser prácticamente una especialidad aparte. Me quiero parar un poco en este punto, en la endoscopia, porque igual muchos tenéis claro que sí, que la endoscopia os gusta, pero en cambio habrá muchos otros, como me pasó a mí hace unos años, que me gustaba digestivo a pesar de la endoscopia, porque al final tú una cosa que no has visto, que no has tratado prácticamente, o que has visto pues una gastro y una colon, o cuando haces la rotación por digestivo, pues igual no es suficiente como para tenerla en cuenta. Y en cambio yo ahora que soy R3, que ya he rotado por endoscopia, pues considero que la endoscopia en sí es un plus de nuestra especialidad. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque al final para mí, como especialidad médica, con respecto a otras, la endoscopia nos aporta algo que en otras especialidades no tenemos, y además dentro de las médicas que tienen intervencionismo, al final los digestivos, todos ellos hacen endoscopia, y eso no pasa en todas las especialidades. Al final cualquier digestivo hace una gastro, hace una colono, pone una PEG, trata unas varices, y eso pues en otras especialidades no lo vemos, y eso nos hace ser muy autosuficientes. Y además nos hace tener un periodo durante la formación y también después como adjuntos de desconexión un poco de la consulta, de la planta de hospitalización, que a veces pues puede ser algo más tedioso o más cansado. ¿Dónde encontramos a un digestivo? ¿No? Cuando os digo que es diversa, pues es porque pienso que es algo real, ¿no? Que nos vas a ver en muchos ámbitos del hospital y no solo del hospital. Digestivo tiene una parte de consulta muy importante, hay mucha patología que se maneja de forma ambulante, luego tenemos una planta de hospitalización muy extensa, con muchos pacientes ingresados, muy complejos a veces, y que además nos permite interrelacionarnos con otras especialidades como interna, infecciosas, nefrología, y eso es algo que también es importante que conozcáis, que hay una gran parte de la especialidad que se pasa en la planta. Como ya os digo, la parte de endoscopia es esencial, un 25% de vuestra formación más o menos va a ser de endoscopia, y luego esto probablemente vaya más después en los años de adjuntos, ¿no? Y es algo que tenéis que conocer. Y luego también estamos en otras cosas, ¿no? Además de hacer endoscopia, pues tenemos otras técnicas, como por ejemplo la ecografía abdominal, las manometrías, las pHmetrías, o sea que es una especialidad muy médica, pero a la vez con muchas cosas de intervencionismo, ¿no? Y es algo a valorar. Y luego también, pues depende del hospital donde estéis, os vamos a ver en la unidad de sangrantes, en las UCIs hepáticas, a veces cada vez más en quirófano, ayudando a los cirujanos en algunas cosas, o en las endoscopias urgentes. Con lo que, como podéis ver, la especialidad es muy diversa. Puntos positivos de mi especialidad. Principalmente lo que os vengo diciendo, que es variada. Y sobre todo os quiero remarcar una cosa, que la patología frecuente de digestivo es muy diversa, ¿vale? Repito esto. ¿Por qué? Porque al final casos tipo House hay 1 o 2 al año, pero lo que tenéis que pensar a la hora de elegir una especialidad es la patología frecuente, la patología del día a día os gusta, ¿vale? La patología de digestivo frecuente es muy variada y eso hace que sea una especialidad divertida, en la que no te aburras en tu día a día. Además está en continua expansión, no solo a nivel endoscópico, sino a nivel de terapéuticas de múltiples enfermedades. Hay muchos campos de investigación, con lo que esto también ayuda a crecer como facultativo. Por otro lado, ya os he dicho, el intervencionismo de diversas formas os va a dar un punto de desconexión, que a veces también es esencial. No siempre tener el trato con el paciente es lo mejor, y esto te permite un poco desconectar de esto, y es muy resolutiva. Al final digestivo también es muy yo me lo guiso, yo me lo como muchas veces, ¿no? Y con respecto a las salidas laborales, algo muy importante que os han comentado a lo largo de las jornadas, ¿no? Que también tenéis que tener en cuenta vuestro futuro. Pues considero que digestivo es una especialidad que tiene salidas laborales, va a depender un poco de la comunidad autónoma donde queráis trabajar, pero hay trabajo en la pública y hay trabajo también en la privada, probablemente también más en la parte de patología ambulante y de endoscopias, pero hay trabajo a día de hoy.
Con respecto a los puntos negativos, al ser tan amplia, a veces es inabarcable. Digestivo son 4 años y en muchas ocasiones se te queda corta porque tratamos mucha patología y al final llega un momento que te sientes muy pequeño a veces al lado de la especialidad. Y esto lo que lleva también es un poco a la subespecialización, que lo he puesto aquí como punto negativo, pero en muchas ocasiones es un punto positivo. Lo que pasa es que depende del tipo de persona que seas, pues te puede gustar más enfocarte solo en una cosa o no te gusta tanto enfocarte en una cosa y prefieres ser un médico un poco más amplio, igual digestivo, pues ya os digo que es inabarcable, ¿no? Además tenéis que tener claro que los pacientes de digestivo son pacientes complejos en su gran mayoría, muchos de ellos graves, y que os van a conllevar situaciones de estrés, ¿vale? Entonces, si esto no va con vosotros, probablemente digestivo tampoco sea vuestra especialidad, es algo que tenéis que saber, ¿vale? También son pacientes con patología muy crónica, muchas veces le haces el diagnóstico y ese paciente te va a acompañar toda su vida y muy gran parte de tu vida laboral. Y luego tenemos otra parte de la patología, que es funcional, que cada vez se ve más, que es una patología pues frecuente y que además es demandante, son pacientes demandantes y que esto pues puede llegar a cansar en algún momento y podría considerarse pues un punto negativo dentro de nuestra especialidad. Con respecto a las guardias, tenéis que tener en cuenta que están entre intermedias y malas, ¿vale? Tenemos mucha patología urgente. La planta suele ser con muchos pacientes ingresados, a veces que se complican, tenemos la parte de endoscopias, de hemorragias, de impactaciones, en muchos centros también tienen que lidiar con los traslados y también en algunos centros tienen que lidiar con las unidades de cuidados intermedios y las unidades de sangrantes, con lo que al final esto hace que las guardias pues sean regulares. Con respecto a las rotaciones, ¿vale? Pues esto se organiza un poco así de forma general, ¿vale? De R1 lo normal es que tengas una toma de contacto con tu servicio, suele ser pues 2-3 meses dependiendo un poquito del hospital, y luego vas a rotar por especialidades afines a digestivo, ¿no? Aquí os he puesto unas cuantas, ¿vale? Pero pues igual no se rota en todas ellas o igual se rota en alguna diferente, pero esto es un poco lo más general. A partir de que sois R2 ya empezáis a entrar en digestivo como tal. Rotaréis por la planta de hospitalización y rotaréis por endoscopia. Es importante que preguntéis cuánto tiempo se rota por endoscopia. Lo ideal, desde mi punto de vista, y comentado con compañeros, es que se rote al menos un año, ¿vale? Luego también preguntad si rotáis por consultas generales, por consultas de ambulatorio y también por consultas monográficas. También rotaréis por trasplante hepático y por pruebas funcionales. Y esto es un poco lo que haréis de R2 a R4. También veréis rotaciones externas, que va a variar un poco dependiendo de lo que tengáis o no tengáis en vuestro hospital, y siempre habrá unos 2 meses o así que rotaréis de forma externa en algo que os guste más, ¿vale? Lo normal es que se rote en trasplante hepático, en ecografía abdominal, y se está empezando a rotar también bastante en endoscopia avanzada o en unidades de inflamatorio. ¿Y qué hay de las guardias? Pues bien, lo normal es que de R1, como en la mayoría de especialidades médicas, la mayor parte de las guardias las hagáis en urgencias, ¿vale? Esto es lo más habitual. Puede ser en nivel 1, nivel 2 o lo que es verdes, amarillos, dependiendo un poco de la organización de cada hospital, ¿de acuerdo? Y luego, algunos hospitales ofrecen hacer alguna guardia de digestivo para ir tomando contacto y suele ser de mochila con un residente más mayor. A partir de R2, si hay guardias de especialidad de digestivo en vuestro hospital, pues empezaréis a hacer este tipo de guardias y se irán combinando con las de urgencias normalmente, y hacia R4 cada vez haréis más de digestivo y ninguna de urgencias, o el número será mucho menor de urgencias. En caso de que no haya guardias de especialidad en vuestro hospital, lo normal es que hagáis guardias de medicina interna, ¿de acuerdo? Y a veces también se combina con las guardias de puerta. Es importante que preguntéis cuántas guardias se hacen al mes, ¿de acuerdo? Lo habitual es que entre 4 y 6 guardias sea lo normal, pero es importante que lo preguntéis en vuestros hospitales o en los hospitales que os estéis planteando. Y sobre todo también preguntar si se hacen guardias de especialidad. Y en caso de que se hagan, preguntar si el adjunto está de localizado o de presencia física. Y esto sí que considero que es importante y que puede marcar la diferencia entre un tipo de guardia u otra. Y ahora bien, si hasta aquí más o menos estáis convencidos de que queréis hacer digestivo, la pregunta principal es ¿cómo elijo hospital? Pues yo considero que esta pregunta igual no se la hace mucha gente o no os lo dicen mucho, pero yo creo que es importante preguntarse ¿dónde te ves viviendo? Igual te ves viviendo en cualquier punto de España y entonces tus opciones son múltiples, pero igual no te ves viviendo en cualquier punto de España, y esto también es importante, ¿no? Una vez ya tienes más o menos claro dónde te ves viviendo, entonces piensa en el mejor hospital donde poder formarte, ¿no? Yo considero que es esencial que sea un hospital donde haya buen ambiente, como han comentado otros ponentes, que sí o sí se libren las guardias, esto es esencial,
que sea un hospital docente, tanto los adjuntos hacia el residente, también que haya sesiones de residentes, que podáis ir a congresos, es decir, que sea docente en general. También es importante que preguntéis sobre la endoscopia, os he dicho, lo de los 12 meses, que te dejan el tubo desde el principio, ¿de acuerdo? El tema de la sedación, todo eso es importante que lo preguntéis. Luego, yo sí que considero que si podéis elegir un hospital que tenga guardias de especialidad, lo elijáis. Que haya consultas y que los resis participen en ellas, que no solamente esté el residente en la planta. Si se puede, que haya trasplante hepático, que lleve el hepatocarcinoma, que haya ecoabdominal y que te dejen rotar fuera. Es decir, para mí esto sería como el hospital ideal, ¿no? Siempre teniendo en cuenta un poco, ya os digo, lo del ambiente. Pero esto no está en todos los hospitales y no todos vais a poder tener todo. ¿Es esencial que esté todo? Pues tampoco lo considero así, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviera que prescindir de algo a la hora de formarme en digestivo, pues probablemente el trasplante hepático está bien verlo a lo largo de la especialidad, pero no pasa nada si no lo tienes. ¿Por qué? Porque vas a rotar en trasplante hepático y al final, como adjunto, lo más probable es que no te dediques a ello, ¿de acuerdo? Entonces, con una rotación en la que aprendas las indicaciones y el manejo un poco del trasplantado, probablemente sea suficiente. La ecoabdominal, lo mismo, ¿no? En muchos hospitales no la hace digestivo y la hacen los radiólogos y no pasa nada, te puedes formar fuera y hacerlo en otro hospital, no pasa nada. El tema de la endoscopia avanzada también es importante. Como digestivo, como resi, te tienes que formar en endoscopia básica. No vas a salir como residente siendo endoscopista avanzado en ningún hospital de España. Entonces, no te centres en eso a la hora de elegir un hospital porque probablemente no sea lo esencial. Tampoco hace falta que tenga una unidad de sangrantes espectacular, ¿vale? Porque vais a ver sangrantes aún así. Y con respecto a la investigación, pues tampoco creo que sea lo esencial durante la residencia, es un punto que está bien mirar, pero no pasa nada. Al final, como residente estás para estudiar y formarte, y luego hay tiempo de investigar siempre. Aquí os he puesto un poco el ranking, al final esto es lo que se cogió el año pasado, digestivo es una especialidad que, bueno, que varía un poco de año en año, aquí veis que pues, se cogen hospitales grandes en ciudades grandes al principio de la elección, pero esto va variando mucho y tampoco considero que sea este orden el orden correcto ni mucho menos, ¿no? Lo que sí que es importante un poco es que veáis el otro número, ¿no? ¿Hasta cuándo os podéis plantear coger digestivo? Pues el año pasado se cogió hasta casi en 4.200, ¿de acuerdo? O sea que lo cogió el 74, pero también lo cogió el 4.186 y es igual de válido. En España os vais a formar bien en cualquier hospital, así que si queréis hacer digestivo, id a por ello. Ya por último, un poco comentaros las especialidades que me generaron a mí dudas cuando fui a elegir. Me generó dudas anestesia y reanimación, me generó dudas cardiología y un poco, mirando la calidad de vida, la dermatología, ¿vale? A día de hoy, pues probablemente pensaría otras cosas, ¿no? Sí que mantendría la anestesiología y reanimación, al final también una especialidad muy médica y con mucha intervención, y probablemente también me plantearía la radiología, también probablemente por la parte de radiología intervencionista. Pero si tuviera que elegir especialidad, y muchos compañeros opinan lo mismo, volvería a coger aparato digestivo. Así que nada, espero que os haya servido un poco mi charla y cualquier duda que tengáis, aquí estoy para resolverla.